conversaciones acerca de seguridad, convivencia y cuidado de la vida, hablaremos sobre los posibles caminos para resolver las problemáticas que encontramos en nuestra ciudad, propuestas y alternativas para generar acciones en los territorios desde una participación ciudadana activa. Tenemos 4 grandes categorías de problemas. La primera, muy en relación de la interdependencia entre convivencia y seguridad. Habíamos hablado de las acciones violentas que habían, digamos, en esta categoría, como la militarización, la violencia intrafamiliar, los feminicidios. En fin, ¿cierto? Como todas estas problemáticas muy puntuales, pero también en esta categoría hablamos de cuáles eran esas poblaciones más afectadas a partir de estas acciones violentas y las escalas que tienen, ¿cierto? Como el lugar, el barrio, la ciudad, la nación. La otra categoría era cultura y prácticas, y ahí aparece como todo esto que hemos identificado desde la cultura violenta que tenemos en la ciudad, que hay ahí, digamos, en esa cultura. Hablábamos de fratricida, de la indolencia social, de las relaciones sociales, digamos, con el territorio, pero también en una parte específicamente hablamos de Medellín, de una ciudad mafiosa, donde la seguridad y la convivencia en gran medida están, digamos, asociadas a los combos, esos lazos familiares con la criminalidad y, bueno, de una ciudad armada con unas relaciones de poder muy complejas. En una tercera categoría de problemáticas encontramos a la administración y a las políticas públicas como algo que también, digamos, incide en estas dificultades que tienen que ver con la desigualdad social, esta acumulación de los capitales, la informalidad, la desconexión con el sistema, las oportunidades en general, esta tensión de lo público y lo privado en relación a la seguridad privada y al uso del espacio público, a la gobernabilidad y la soberanía, que también, digamos, entra en tensión con las relaciones de poder de los territorios, donde, digamos, que la soberanía llega a un territorio limitado y llega hasta donde dice la frontera. Y también, pues, lo que tiene que ver con los cambios de gobierno que le apuntan como a un plan de desarrollo, seguridad y convivencia muy particular, en la mayoría de casos sin una participación ciudadana a la hora de construirlo o de socializarlo. Y por último, en esta categoría, pues, instituciones deslegitimadas, es decir, lo que en este momento no estamos reconociendo en términos de seguridad y convivencia, sino que al contrario sentimos que son las que están aportando también a seguir violentando a la comunidad. Vea, en la ciudad, como en todo Colombia, hay problemas de orden estructural y otros de tipo, digamos, coyuntural o que se presentan, digamos, de vez en cuando frente a ciertas situaciones. Entre los estructurales, pues, tenemos un grave problema de inequidad social, de injusticia social, que tiene que ver con el modelo económico, y ese es un factor que tiene una alta incidencia en el nivel de la violencia. Y resulta que hay una teoría, pues, que escuché en algún lugar, pero no recuerdo dónde, que hablaba de que habían unos miedos en las etapas de la vida. Que el primer miedo, que era como de los 0 a los 7 años, era el miedo a la lejanía, al que me dejen solo, al que no estén ahí para mí. Luego pasamos el miedo a la cercanía, que en esas ocasiones es donde vemos más que todo las violaciones, de los 7 a los 14 años. A muchos de los niños, pues, los violan en esas edades. Y pues después proseguimos como un miedo al cambio, que es cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, donde se generan un montón de transformaciones que muchas veces la familia no sabe cómo tratarlas o cómo manejarlas, y que es algo que también siento que hay que tocar, cómo lograr que los adolescentes puedan transitar ese camino de la adolescencia de una manera un poco más sana, un poco mejor en relación con la familia. Luego seguimos con un miedo a la continuidad, y ahí es donde empezamos a trabajar de los 21 a los 28 años, y entonces siempre estamos en una empresa trabajando en lo mismo y esto y lo otro, y que también, pues, es un cuestionamiento en torno a los empresarios y cómo los empresarios también se están pensando alternativas, como por ejemplo el intraemprendimiento, como una manera de también pensar en cuáles son los sueños de los jóvenes y cómo esos sueños de los jóvenes se conectan a mi empresa, que puede ser también una forma de pensar en soluciones dentro de esos proyectos de vida.
Y luego sigue como un miedo al perder, que ese se va como desde los 28 hasta los 42 años, en donde ya empezamos con ese montón de cuestiones de que se nos van muriendo los papás, de que se va perdiendo muchas cosas, y ahí es donde se fortalece ese miedo y que de cierto modo pues es algo que también hay que procesar. Digamos que también estamos en una ciudad que su espacio público es muy violento, con la diferencia. Y ahí hay un tipo de violencias que se ejercen a través del espacio público que, por ejemplo, tenemos que entrar a resolver y que se vienen resolviendo de algún modo con equipamientos, pero como que falta algo, falta como restablecer algo en esos espacios y tiene que ver con lo que se podría denominar la generación de una sociabilidad segura. Creo que no solamente bastan los entornos seguros, sino también generar espacios de sociabilidad segura. Que las mujeres se sientan cómodos de salir a una fiesta sin miedo a que por pasarse de copas van a ser violentadas, abusadas, tocadas. Por ejemplo, eso no depende del entorno, sino de sociabilidades seguras y procesos de pedagogía y aprendizaje, que como sociedad medellinense nos falta mucho. Bueno, complementando lo que anteriormente había dicho el compañero, creo que habitar un cuerpo femenino es habitar un cuerpo que constantemente va a ser violentado en esta ciudad, ¿cierto? Y no solamente es el cuerpo femenino, sino todo lo que tenga que ver con el femenino, ¿cierto? Porque yo habito un cuerpo pues de mujer cisgénero, pero si también hay un hombre femenino, también va a ser agredido. O sea, acá lo femenino es violentado. Entonces, como que desde el colectivo transformar visualmente el espacio y hacer partícipe a la comunidad, pues sentimos que también permite ese nivel de educación que se necesita para que se piense diferente. Hay un elemento que quiero llegar a complementar y que pues muy afortunadamente lo mencionaron, tan solo lo mencionaron hace 8 días, y tiene que ver con el tema de lo que sucede al interior de la familia, cómo eso está relacionado con la convivencia y cómo esa cultura violenta desde la epigenética nos habla de que genéticamente estamos heredando esas conductas violentas, pero eso no significa que no se pueda hacer absolutamente nada. Se puede hacer algo porque el ambiente, el entorno en el que crecemos y nos desarrollamos, pues pueden facilitar efectivamente el aprendizaje de modos diferentes de relacionarnos. Digamos que parte de esa conexión, de la empatía. La empatía es una de las habilidades para la vida más importantes y es fundamental en la convivencia entre pues, cualquier persona, ¿cierto? En cualquier relacionamiento interpersonal. Si logramos cultivar la empatía, ¿sí? Esa relación de apoyo mutuo y confianza entre los integrantes de la familia, especialmente entre padres e hijos, estamos aportando a la prevención de la violencia al interior de la misma familia y pues en reproducción en entornos comunitarios. Quisiera retomar algo que mencionaba Natalia respecto a la feminización de los espacios en la ciudad, y creo que es muy importante que cuando hablamos de planificación urbana para prevenir la violencia y los asuntos que afectan la seguridad pública de las mujeres, se hace vital que esta planificación urbana tenga un enfoque de género, un enfoque feminista, para nosotras no solo habitar la ciudad, sino también transitarla, ¿cierto? Y podernos apropiarnos de ella. Y con lo que ya mencionaba también el profe Pablo Emilio, creo que es muy importante y se ha dejado muy de lado poder darle una fortaleza y una fuerza y una implementación real a la justicia restaurativa. Sí, creo que, y ahí sí quedamos en deuda la semana pasada, no hablamos nada de justicia, no pusimos el tema de la justicia como un asunto de problemática, y entonces es cuáles son esas otras alternativas de justicia que tenemos y que no hemos implementado. Y esto pues no solo es muy importante para las y los jóvenes, sino que también para la población adulta que está, digamos, en las cárceles sin sentencia, o cuáles son las sentencias, ¿cierto? Para no caer nuevamente pues en la popularidad punitiva y demás. Y eso requiere pues también un ejercicio no solo de pedagogía, como lo mencionabas, sino también un esfuerzo real en el sistema judicial. Yo creo que hay uno de los puntos claves, digamos, de todo el aprendizaje del proceso de pandemia es la potencia que tienen ciertos procesos virtualizados. Sí, la justicia en general, pero además
mecanismos de justicia cercana como las inspecciones, las comisarías, no aprenden la lección de la pandemia y trabajamos en procesos cada vez más virtualizados, probablemente no aprendimos lo suficiente de ese proceso de pandemia. La incidencia en el territorio tiene muchísima importancia. Yo vuelvo, qué pena, como un disco rayado y como una lora mojada desde hace 8 días al abrazo metálico que se expone en la Plaza Botero, al abrazo pues que hace la gerencia del centro y la administración, de decir que esa es la forma de recuperar nuestro centro y de abrazar nuestro centro, excluyendo a cientos de carretilleros y a cientos de trabajadoras sexuales, haciendo pues como pasar que los clientes de las trabajadoras sexuales sientan como cierta vigilancia de lo que ellos, pues como del servicio que ellos están buscando. Entonces como que yo siento que esas acciones que propone la administración están demasiado lejanas de las acciones y de las soluciones que tienen que tener estas problemáticas. Nosotras estamos pues como, somos demasiado conscientes, digámoslo así, como de los índices delictivos que se han sumado en esa zona, pero esto no puede cerrar, esto no puede ser un cerco y no puede ser un abrazo que excluya. Este plan tiene que venir acompañado de acciones que no obstruya el trabajo de las trabajadoras sexuales y de los cientos de carretilleros que hay. Putamente como lo hace, incidiendo en el territorio, haciendo ollas comunitarias, llevando servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, llevando a aliadas poderosas que pinten las calles y que pinten las paredes, porque creemos que en el arte estamos convencidas que ahí está un mensaje y está una transformación. Y está sobre todo en la conversación, en el abrazar mirando a los ojos, porque es que mirando a los ojos y teniendo una conversación bidireccional es donde hay realmente una verdadera transformación, no un cierre metálico de 317 metros y de 300 millones de pesos. Yo creo que si algo ha enseñado esta ciudad es que muchas cosas de iniciativa de la misma administración, de la misma ciudad, pueden llegar a concretarse más allá de necesitar temas, no sé, legislativos o de grandes decisiones de política. Y desde la semana pasada me quedé pensando en un asunto que decía, no recuerdo el nombre, pero la compañera de Estamos Listas, Gloria, que estaba acá, Gloria, que me pareció poderoso, y es, nunca hemos tenido una secretaria de seguridad mujer. Yo creo que como postura política, que como futuro político de la ciudad, uno debería apostar a eso. Entonces creo que tenemos un sector que es un poco despelucado en la ciudad, y esa primera cosa que yo creo que habría que pensar es, venga, ¿qué tipo de sector se requiere realmente? ¿Qué tipo de arquitectura institucional se requiere para pensar estos temas, para trabajar estos temas en clave de una cosa que yo creo que es parte de ese fenómeno novedoso de las secretarías de seguridad, y es ¿para qué queremos esas instituciones? ¿Para qué sirven esas instituciones dentro de una administración? Porque si el secretario de Seguridad y Convivencia sirve, o su labor fundamental es divulgar las acciones operativas de la policía y la fiscalía, probablemente no necesitemos una secretaría para hacer eso. La reflexión tendría que ser en torno a qué tipo de oferta más social, porque un secretario nunca va a ser ni va a tener funciones de policía, ni judicial, ni operativas. Entonces, ¿qué tipo de oferta, en clave de oferta social, que es lo que se espera de una administración, va a ofrecer una secretaría de este tipo? Entonces, yo creo que esa arquitectura institucional sí debe replantearse y repensarse. Y yo creo que desde ahí viene también una dinámica interesante, y este espacio es parte de la solución, y yo digo, es importante que lo valoremos como tal y lo fortalezcamos, porque aquí todavía no está ni la 10ª parte de los que deben estar. Estos espacios tienen que migrar a los territorios para que ahí juntos podemos encontrar transformaciones, porque si no vamos a seguir replicando los mismos señores de corbata que toman decisiones desde un privilegio. ¿Cómo logramos transformar, aprender a valorar el respeto por el diferente, por el otro, que piensa distinto, que se viste distinto, que tiene otro tipo de música, y cómo convivimos en ese sentido y actuamos conjuntamente? Estamos
con unas instituciones de justicia que ya varios estudios y análisis las han catalogado que hay que renovarlas, que son hasta cierto punto caducas, que no logran responder adecuadamente a situaciones, pero lo que se esconde de fondo en estas instituciones son unas especies de elementos que pasan desapercibidos, pero que por ejemplo uno lo nota mucho con el tema de las mujeres, del acceso a la justicia. Estamos ante unos administradores de justicia que básicamente reproducen modelos patriarcales, heteronormados, que constituyen una barrera de acceso para que mujeres y personas de diversidad diversa tengan un acceso pleno a la justicia. Y eso hay que comenzarlo a transformar. No nos basta solamente con montar muchas instituciones, muchos jueces, ir a los barrios, llevarlas, sino que también toca cambiar la concepción sobre las lógicas sobre las cuales se han construido esas instituciones de justicia. Creo que hay que escuchar mucho a la generación del 91, de esa constitución, ese pacto político del 91, los herederos de esa carta política que se dieron la discusión. Y también son herederos porque, claro, la constitución del 91, unos analistas también coinciden en afirmar que le dio entrada plena al neoliberalismo, y coincidentemente son jóvenes que se están movilizando porque soportan las peores consecuencias de un modelo económico que no solamente opera en la ciudad, que obliga a la ciudad de Medellín a venderse como si fuera un bulevar de servicios. Ese es el drama de las ciudades latinoamericanas. Las metieron en una lógica de que tienen que ser competitivas, tienen que ser ciudades de servicios, tienen que atraer empresariado, tienen que traer inversión. Y en esa lógica han arrojado un montón de personas, entre ellos los jóvenes y las mujeres, a condiciones muy lamentables. Bueno, pues yo quería iniciar con una pregunta que era como: ¿cómo es o qué es habitar un cuerpo estigmatizado y criminalizado, cierto? Entonces ahí nos vamos al tema de los habitantes de calle, que es pues como lo que me concierne en esta mesa, y es ese tema de la articulación, ¿cierto? Melissa lo decía la vez pasada con el tema de la juntanza, ¿cierto? Yo creo que eso es como la solución a muchas de las partes de las problemáticas que planteábamos allí en la pantalla, ¿cierto? Entonces, como esa juntanza estratégica se convierte en una forma de llevar pequeñas soluciones a estos conflictos o a estas problemáticas que presentan pues como en los barrios. Desde la Corporación La Parlacha siempre nos hemos pensado que la gente necesita ser acompañada antes del error, durante el error y después del error. Que uno necesita un consejo para ver si evita el error. Necesita una cachetada cuando está cometiendo el error, a ver si hay como una conciencia. Y también necesita una sobadita, un abracito, cuando no escuchó ni el consejo, ni la cachetada funcionó, y efectivamente pasó lo que pasó. Necesita alguien que lo espere después de la niebla, que lo espere después de lo que pasó. El cuerpo de la guerra es un cuerpo acrobático. El cuerpo de la guerra es un cuerpo poeta. Porque es creativo para hacer la guerra, entonces ¿por qué no es creativo para hacer arte? Yo también creo que esto se debería replicar en otros lados y como con más olor a barrio. Así que no sea tinto y limonadita, sino que sea tal vez pola con él o con ella, o que sea sancocho, las ollas comunitarias que hacen ustedes, para que uno pueda tejer ya con el actor real las soluciones que hoy nos estamos pensando en esta mesa, que tomen carne, que tomen rostro, que tomen fecha. Yo creo que es muy necesario. La definición más básica de gestión cultural es hacer amigos.